Gracias, señora presidenta. Traemos a debate a esta Cámara una iniciativa que a mí me parece que es de un calado sustancial. Hablamos de un tema de competencias, pero hablamos de un tema también de hacer una reflexión sobre las cosas que tienen cierto sentido común o no y sobre aquello de lo que al principio de la legislatura hablábamos más, de reparto de competencias, de no duplicidades, de que cada administración cumpla con sus responsabilidades, etcétera, etcétera. O sea, ya no es tanto un tema de hablar sectorialmente de educación, sino de un tema, yo creo que competencial, ¿no? En este caso traemos a debate y yo espero que los diferentes grupos parlamentarios al menos quieran explorar esta vía y estén dispuestos a hacer esta reflexión sobre el mantenimiento, la conservación y la vigilancia de los centros educativos, que hasta estos momentos en los centros educativos públicos son los municipios los que se hacen cargo de estas cuantías, en algunos casos cuantías considerables. En las ponencias especial y ordinaria que hubieron en la legislatura anterior sobre el reparto de competencias entre las administraciones locales, en el repaso de las diferentes competencias o responsabilidades que había, esta fue una de las cuestiones, a mí me parece, de las más reseñables, que introducían un cierto cambio, ya no solamente que ordenaban, sino que introducían un cambio importante sobre el que ningún partido político se pronunció en sentido contrario, porque desde el sentido común, sin establecer cómo y cuándo, pero desde el sentido común, lógicamente, vimos que era bastante obvio que el mantenimiento, la conservación y la vigilancia de los colegios de educación infantil y primaria fuese asumida por la comunidad autónoma, que al fin y al cabo es una competencia meramente educativa y forma parte de la educación. Hay otras veces que traemos aquí el debate de si esto es educativo o no es educativo. Esto es claramente educativo. La educación infantil y la educación primaria. Es más, la primaria es obligatoria. Infantil no, pero el 100% está escolarizado prácticamente es como si lo fuera. De hecho, llama la atención que, siendo una escolaridad básica, no se ha asumido el coste en su totalidad por parte de la Administración educativa. En esta legislatura también, en la comisión especial de estudio que hubo, no llegamos a buen puerto para poder haber alcanzado un texto legal, que es lo que nos hubiera gustado, pero sí que igualmente en ese repaso que hicimos de las diferentes responsabilidades desde el sentido común, lo que se entendió que también era obvio es, igual que en la legislatura anterior, que el mantenimiento, conservación y vigilancia de los centros educativos fuese asumido por la comunidad autónoma. Como esto se quedó en agua de borrajas y al final no hemos llegado a debatirlo en un texto legal, señora Pérez, se quedó en agua de borrajas el texto legal, pero el texto del reparto de las competencias entre las diferentes administraciones locales, las 3 veces, se llegó por columnitas, está repartido, se llegó a un texto que nadie, digo nadie, estuvo en contra de esta cuestión. Otra cosa es que no llegase a plasmarse en ningún texto articulado. Tiene todo el sentido común del mundo. Y si alguien va a decir que no, más allá de argumentos económicos, no sé si puede dar. Yo entiendo que argumentos económicos para estar en contra los hay, porque claro, que asuma esa cuantía el Gobierno de Aragón, es una cuantía importante. Tan importante como que la asuman los ayuntamientos, igual de importante. Y digo yo, ¿por qué tienen que asumir los ayuntamientos estos gastos? Otra cosa es que colaboraran porque hagan uso de los locales y de los edificios fuera del horario lectivo, y entonces parece lógico que el ayuntamiento pudiese colaborar también. Pero mire, yo les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, para que se hagan un poco idea de las cuantías que puede suponer. En municipios de unos 16.000, 17.000 habitantes, esto supone 300.000 euros al año. Para pueblos de unos 1.500 habitantes, unos 23.000 euros. Para 500 habitantes, unos 9.000 euros. Y para 200 habitantes, 5.000 euros al año. A mí es que me parece que tiene bastante más lógica, en vez de la política limosnera de dar subvenciones a los ayuntamientos, que cada uno asuma su responsabilidad. Y en vez de luego dar otra subvención, que eso lo asuma educación. Como digo, con independencia de que se llegase a acuerdos y hubiese convenios con los diferentes ayuntamientos y se estableciesen los términos de colaboración que podría haberlos. Y esto es algo que muchas veces los ayuntamientos ponen encima de la mesa, porque claro, según cuál es el presupuesto del ayuntamiento, es una cuantía importante, cuando además el ayuntamiento no tiene nada que decir. Es que no puede decidir si tiene colegio o no tiene, si abre un aula o la cierra, si admite a más alumnos o no los admite. Véase, por ejemplo, un caso paradigmático, el caso de Lledó. Lledó tiene 163 habitantes.
un pueblo bastante pequeño, tiene 35 alumnos. 35 alumnos, de los cuales 25 son de otros pueblos, incluso de otras comunidades autónomas. El Ayuntamiento de Lledó no decide nada ahí, si les dice que sí o si les dice que no, pero sí que paga el mantenimiento de ese colegio. Por tanto, están en ese ayuntamiento 4 habitantes más o menos por niño, cubren el mantenimiento, la conservación, la vigilancia de ese centro. En cambio, en pueblos del entorno no tiene nada que ver, comparando los datos, pues son 32 habitantes por niño. Entonces, son decisiones que yo creo que trascienden a los ayuntamientos. Bueno, muchas veces los ayuntamientos somos conocedores de casos que se ponen en contacto con la Administración porque, claro, ven que no se pueden, sobre todo, hacer cargo cuando hay alguna reparación, que lo de la conservación, el mantenimiento y tal, es un poco interpretable también. Pero claro, hay pueblos, yo les voy a poner un ejemplo, Alhama de Aragón, que desde el año 2003, desde luego no solo con fondos propios, sino también de la Diputación Provincial, pues ha hecho una inversión de 120.000 más 45.000 euros, 165.000 euros. Ahora tiene un problema en el edificio que se venía utilizando como gimnasio y les cuesta la reparación 22.000 euros. Pues es que no pueden hacer frente. Por cierto, que se ha intentado poner en contacto con el Servicio Provincial por 2 ocasiones, por escrito, y no le han respondido. Ni siquiera, yo creo que sería interesante que se reunieran, aunque sea para decir que no lo van a asumir, pero por lo menos yo creo que sería interesante que conocieran el caso de primera mano y que dijesen pues lo que tengan que decir. Bueno, a mí me llama la atención, y además antes en la comparecencia le he preguntado al señor Guillén, aunque expresamente eso no me lo ha respondido directamente, pero bueno, en general sí, porque a mí me llama la atención que en la Ley de Capitalidad de Zaragoza se hable de que van a firmar un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en el que establecerán los términos en los que el Ayuntamiento de Zaragoza va a colaborar en el mantenimiento, conservación, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si, claro, todas esas competencias que en ese capítulo de la Ley de Capitalidad le atribuyen al Ayuntamiento de Zaragoza, sobre las cuales ustedes después dicen en el artículo 57 que, como se atribuyen en esa ley, les financiarán a través de un convenio bilateral de 13,5 millones más 1,5 millones anual para esas competencias, no sé si también consideran que son estas. Entiendo que sí, que ustedes, claro, meten ahí y dicen, a ver cómo justificamos estos 13,5 millones. Dicen, pues por todas estas cosas que hace el Ayuntamiento de Zaragoza. Espero que no sea así, porque si es así, ya pueden empezar a firmar convenios con todos los municipios de Aragón, porque desde luego todos los municipios de Aragón podrían decir exactamente lo mismo. A mí, de verdad, y traemos esta iniciativa con un tono totalmente constructivo, porque es un debate que creemos que tenemos que abrir, sobre el que tenemos que reflexionar y sobre el que luego quienes tanto se llenan la boca de decir que defienden tanto a los municipios y que son tan municipalistas, pues luego se demuestran dando. Y como les he y subvenciones a los ayuntamientos, empecemos por asumir cada uno su responsabilidad y, desde luego, la responsabilidad educativa es del Gobierno de Aragón y no de los ayuntamientos. Muchas gracias.